¿Por qué somos del Señor? ¿Por qué la Biblia afirma que somos propiedad de Dios? Y así se va a llamar el mensaje hoy en la mañana. Somos propiedad de Dios. Vamos a estar viendo 3 versículos, cada uno de ellos nos enseña una razón por la cual somos propiedad de Dios. En primer lugar, somos propiedad de Dios por creación. En segundo lugar, somos propiedad de Dios por redención. Y número 3, somos propiedad de Dios por elección voluntaria. Vamos a estar analizando cada uno de esos. Antes de seguir, vamos a orar para poner el mensaje en las manos del Señor y que Él sea hablándonos en cada uno de estos puntos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder leer tu palabra, poder aprender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y te pedimos que sea tu palabra la que sea hoy hablando a los corazones, tanto a mi corazón como al de los hermanos, Señor, aquí presentes, los que luego van a escuchar este mensaje por YouTube en el futuro, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos a través de tu Espíritu Santo, mostrándonos cómo hemos de vivir y mostrando si tenemos que cambiar algo en nuestras vidas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siempre opera en nosotros y que hables a nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Primer punto, somos propiedad de Dios por creación. ¿Okay? La primera razón por la que somos propiedad de Dios es porque Él nos ha creado, Dios nos ha creado. Y para eso vamos a estar hablando acerca del Salmo 24, versículo 1 y 2. David abre este salmo con 2 versos que son un himno al Dios creador. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Volvamos a leerlo para que lo tenga bien claro en mente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Qué quiere decir el texto? Dice, nuevamente, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quiere decir que el mundo y todo lo que contiene el mundo es propiedad de Dios. Vean que ahí hay un paralelismo sinónimo, que era un paralelismo sinónimo, es una figura de la poesía hebrea. Recordemos que esto se repite mucho en los salmos y proverbios, donde primero dice una frase y la segunda frase repite lo mismo. Entonces, en este caso, cuando dice la tierra es igual al mundo en la segunda parte, y la plenitud es lo mismo que decir todos los que en él habitan. Es una figura de la poesía hebrea. Entonces, repite lo mismo, pero con 2 frases diferentes. ¿Qué está diciendo el texto? Que el mundo y todo lo que lo contiene, todo lo que hay ahí, es propiedad de Dios. De ahí viene esa palabra plenitud. ¿Qué es la plenitud? Todas las cosas que hay, todo lo que lo llena, todo lo que lo contiene, es de Dios. Por otra parte, el siguiente versículo nos dice, porque Él la fundó. Y quiero enfatizar sobre todo esa parte. Dice sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero lo importante es porque Él la fundó. Él la hizo. Dios creó la tierra. Por eso es suya. Él es el dueño de la creación. A veces nos engañamos y creemos que nosotros poseemos
la tierra, que poseemos las cosas. Bueno, realmente las escrituras, no solo en este salmo, sino en otras partes de las escrituras, nos dice que la tierra es de Jehová. La tierra no es del hombre. Somos solo ocupantes. Arrendamos la tierra y podemos ser desahuciados en cualquier momento. El verdadero gran terrateniente y propietario tiene su asiento allá en las nubes, en la gloria. Y probablemente ve esos títulos de propiedad que tenemos los humanos y esas escrituras como si fuera nada, porque Él es realmente el dueño de todas las cosas. Tratemos de entenderlo en nuestro contexto. O sea, como Él creó las cosas, Él es dueño de todo. Voy a poner un ejemplo de hoy en día en palabras sencillas. Dios tiene el copyright sobre su creación. Los humanos creemos tener derechos de autor sobre nuestras obras. Y es una figura que se usa legalmente. Usted puede ir al registro y registrar algo que usted hizo, sea un libro, una canción, una obra de arte, algún personaje. Usted lo registra, ¿para qué? Para que eso le dé el derecho exclusivo de controlar y utilizar esa obra creativa que usted hizo. Entonces, ¿cuánto más Dios no va a tener el derecho de copyright sobre nosotros? Él nos hizo. Él como creador del universo y del hombre, claro que es dueño de sus obras. Y Él es dueño de todo, seamos creyentes o no creyentes. Porque las otras dos razones de por qué le pertenecemos a Dios aplican más a creyentes, pero esta aplica tanto para creyentes como para no creyentes. De Jehová es todas las cosas, las nubes, los cielos, la tierra, los seres humanos. Todos los seres humanos le pertenecemos como obra de sus manos. Y aunque a veces creemos que las cosas son nuestras, en realidad son de Él. Y nosotros solo somos mayordomos de lo que nos ha dado. Desde el momento que Dios creó al hombre y la mujer y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla, que eso está en Génesis 1:28, desde ese momento nos dio la orden de ser administradores. Amén. ¿Dónde? Donde dice llenar la tierra. ¿Y qué hagan con esa tierra? Sojuzgadla. O sea, úsenla, administrenla. Entonces, desde ese momento le fue encargado al ser humano el ser mayordomo de la creación. Segundo punto, somos propiedad de Dios por redención. La segunda razón bíblica por la cual somos propiedad de Dios es por redención. Y esto lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a leer el texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y véalo ahí de color rojo. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio.
hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Y luego explica la razón por la que no somos nuestros. ¿Por qué? Porque somos comprados por precio. Tiene que ver esto con la palabra redención. El verbo también redimir. ¿Eh? No sois vuestros, sino que habéis sido comprados por precio. Tiene que ver con la redención. A veces simplemente tomamos la palabra redención como un sinónimo de salvación. Pero es más que eso, es una figura. Una figura que usa la escritura. Básicamente la idea de redención es soltar o dejar en libertad por el pago de un precio, o liberar o salvar por medio de un método costoso. En general se refiere que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado por medio de un pago costoso que según la escritura es el sacrificio expiatorio de Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que todos los seres humanos son esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado si somos creyentes. Pero desde que nacieron los seres humanos, venían con pecado y son esclavos del pecado. Por tanto, tenían que ser puestos en libertad para ser sirvientes libres del Señor. ¿Cuál fue el pago? El sacrificio de la vida de Jesús. El apóstol Pablo está usando un ejemplo de la vida diaria de su época. O sea, simplemente él ilustra algo que pasaba en su contexto, en su vida diaria, que era la esclavitud. La Biblia muchas veces usa ilustraciones porque necesitamos ejemplos terrenales que nos ayuden a comprender las verdades espirituales. Bueno, debido a nuestra pequeñez, a nuestra debilidad, siempre Dios utiliza imágenes para que podamos comprender mejor las cosas. Por ello, Pablo usa un ejemplo familiar para sus lectores. Probablemente muchos de los que estaban leyendo eran esclavos. Era algo normal para ellos. Aunque ahora la esclavitud no se vive como en los tiempos bíblicos, podemos pensar en qué era la esclavitud. Sí sabemos qué es la esclavitud. ¿Por qué? Por lo que hemos visto en televisión, lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Entonces, lo que hay que pensar cuando hablamos de redención es pensar en un mercado de esclavos. Okay. Eso es lo que usted tiene que tener en mente. Es como que si Jesús hubiera llegado al mercado de esclavos, donde usted era esclavo de su antiguo dueño, que era el pecado, y Él hace un pago para liberarnos de ese antiguo dueño. El pago fue su sangre preciosa, el sacrificio, eso fue el pago que hizo. Entonces pasamos de ser dueños del pecado a tener otro dueño. No a ser dueños de nosotros mismos, sino a ser dueños de nuestro Señor. O sea, no fuimos liberados para ser dueños de nosotros mismos, fuimos liberados para ser ahora, estar al servicio de un nuevo dueño que es el Señor. Bueno, el precio fue alto, su propia vida. Ahora es importante, en forma de paréntesis, hacer la aclaración de que ninguna analogía o ilustración está completa, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que seamos como niños,
¿Qué es lo que quiere decir? Que mostremos la misma fe, la misma confianza, la misma humildad que un niño. No nos, no nos está diciendo que seamos igual de inmaduros que un niño. De hecho, los niños tienen cosas malas que no tenemos que imitar, ¿verdad? Muchas veces hablan sin filtro, algunas veces son egoístas, ¿verdad? Agarran su juguetito y dicen, mío, 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 y no lo sueltan, ¿verdad? Bueno, inclusive en ocasiones hasta pueden ser crueles los niños. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que sí, Pablo se aprovecha de hacer una ilustración tomando algo de su época, que es la esclavitud. Pero eso no implica que en alguna manera Pablo aprobara la esclavitud, ni que la vida cristiana sea completamente como una esclavitud. Aunque sí es una muy buena imagen de nuestra situación, tanto de los inconversos como de los creyentes, ¿verdad? O de lo que fuimos y lo que somos ahora. Ya que retrata un compromiso total como un servicio incondicional. Sí, la esclavitud muestra, es una buena imagen de cómo estábamos atados al pecado y que ahora tenemos que estar atados sirviendo a nuestro nuevo dueño, que es Dios. Las pro aborto, las personas que están a favor del aborto dicen, este cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana porque es mi cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera, porque es mi cuerpo, usted no me puede decir nada, es mi cuerpo. Cuando realmente el cuerpo es de Dios. Tal vez como creyentes no caemos en el extremo de los pro aborto, pero ¿cuántas veces abusamos como creyentes de nuestro cuerpo pensando que es nuestro? Y hay muchas formas de abusar del cuerpo. Si usted analiza un poco el contexto, Pablo estaba hablando de fornicación. En el versículo que precede lo que estamos hablando, más bien que antecede lo que estamos hablando, habla de huir de la fornicación y de hecho de eso es de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el creyente, por supuesto, que tiene que huir de la inmoralidad sexual. Pero hay otras formas de abusar del cuerpo. Muchísimas formas. Drogas, alcohol, tabaco, exceso de ejercicio, no dormir bien, etcétera. La implicación es que dado que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por Jesús, debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser y consagrarnos a su servicio como nuestro Señor. Vean, cuando le decimos Señor, ¿cuántos le dicen Señor a Dios? Cuando le decimos Señor a Dios, a veces no medimos. Que si decimos que si le decimos Señor es porque entonces, ¿qué somos nosotros? Si le decimos Señor, ¿qué somos nosotros? Sus siervos, sus esclavos. Eso es lo que estamos diciéndole. A veces hacemos ahí y disculpen el paréntesis, pero a veces es bueno también hablar de esto, a veces hacemos como enredos entre los títulos de Dios, o a veces no le damos la fuerza a los títulos de Dios. Cuando le decimos Padre, estamos diciendo que nosotros somos sus. Cuando le decimos Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos o esclavos. Cuando le decimos Rey, estamos diciendo que nosotros somos sus súbditos. Entonces a veces no hay que enredar. Yo a veces veo gente que de pronto dice, es que somos príncipes o princesas. Yo, no, ahí están mezclando dos títulos de Dios. Eso no lo dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces, o sea, usted ha escuchado muchas veces esa expresión, es que somos hijos del rey, entonces somos príncipes y princesas. No, eso no lo dice la Biblia. ¿Ok? No, lo que dice es que
Como Padre de nuestro hijo, nosotros somos hijos. Como Señor, nosotros somos esclavos. Y como Rey, somos sus súbditos. Entonces, piensa en eso. Cuando usted le dice Señor, está reconociendo que usted es un esclavo, un siervo de Él. Y el precio que pagó Jesús por usted, vale la pena ese servicio, porque fue su sangre preciosa, derramada por su inconmensurable amor, un precio tan alto que por supuesto exige el sacrificio de nuestras almas, nuestra vida, nuestro todo. Un último punto. Somos propiedad de Dios por elección voluntaria. La última razón por la que somos propiedad de Dios es porque hemos decidido seguirle. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo para que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida, estamos sometiéndonos a Dios para obedecerle y servirle como el dueño y Señor de nuestras vidas. Quise poner la imagen, ¿verdad?, de Jesús seguido por una ovejita. Al seguirle a la oveja que somos, decidir seguir a Jesús, reconocerle como el Señor de nuestras vidas, entregar nuestras vidas a Él, estamos reconociendo que somos propiedad de Él, que somos las ovejas de su prado. Y vamos a ir a Romanos 6:16, que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuevamente se toma la imagen ya conocida de la esclavitud. Pablo toma nuevamente esa imagen, que era parte de la vida diaria de los creyentes de su época, y habla de que si nos convertimos en esclavos, habla de que nos convertimos en esclavos de lo que decidimos obedecer. Es así. Sea de lo que sea que obedezcamos, somos esclavos de ello. En otras palabras, te des cuenta o no, eres esclavo. O sea, todos los seres humanos son esclavos, se den cuenta o no, lo admitan o no. Sí, amén. Dice el texto, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hay un contraste. Somos esclavos de una cosa o de la otra. Entonces, sea lo que obedezcamos, somos esclavos de eso. Y solo hay dos opciones. Es binario. Ahora que se puso de moda la palabra, ¿verdad? Es binario. Solo hay dos opciones. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Entiéndase de Dios. No hay un término medio. No podemos servir a dos señores. Ya era algo que había dicho nuestro Señor. No hay una tercera vía. Si no estás sirviendo conscientemente a Dios, entonces eres esclavo del pecado, sea que te des cuenta o no. De hecho, es así. Los seres humanos adoran una o la otra cosa, o adoran a Dios o adoran a Satanás.
aunque no estén en un culto rindiéndole a Satanás adoración, ¿verdad? Pero usted solo glorifica dos cosas. O glorifica a Dios o glorifica al enemigo. Y la gente allá afuera no se da cuenta que está glorificando al enemigo. ¿Con qué? Con sus acciones. Porque sus acciones lo que hacen es glorificar al enemigo. Entonces somos esclavos bajo cualquier dominio que nos tenga bajo sus pies. El único ser que no es esclavo es Dios. Todos los demás somos esclavos. El único ser perfectamente libre e independiente es Dios. No existe tal cosa como una libertad humana absoluta. Realmente somos libres. Yo soy libre de hacer cualquier cosa. No. Por ejemplo, los que tienen carro pueden conducir como quieran. Puedo volar. ¿Por qué? Porque siempre hay cosas que nos limitan. Las leyes que Dios ha puesto, las leyes que hay puestas, que sabemos que las autoridades son puestas por Dios, las circunstancias, por algo no puedo volar, ¿verdad? Va contra las leyes de la naturaleza que los seres humanos volemos. No puedo yo sencillamente decir, bueno, voy a comprarme un arma y la voy a andar y... No, hay que pedir permiso para portar armas. De que puedo hacerlo, pero es ilegal. Bueno, y supongo que se me dificultaría comprarla. Aunque quisiera comprar una casa más grande en Tres Ríos, para estar más cerca de la iglesia, no puedo hacerlo porque mis ingresos no me lo permiten. No puedo yo casarme con quien quiera. Bueno, primero tengo que ser soltero. Segundo, la persona tiene que querer casarse conmigo. Entonces, no soy libre. O sea, la libertad humana es muy aparente. Y peor aún, si no fuera por Cristo, no soy libre de hacer el bien. Solo si Cristo me ha salvado es que yo puedo hacer el bien. La autonomía humana es una ilusión. El hombre fue creado para adorar y servir. Ese era el propósito del ser humano. Siempre está sirviendo a alguien y siempre está adorando a alguien. Porque ese fue el propósito para el que fue creado. Entonces, o sirve y adora a Dios o sirve y adora a Satanás. Es así de sencillo. Es binario. Y aunque el diablo ha esclavizado el alma humana con el pecado, aunque el ser humano no se dé cuenta de esto, está siendo esclavizado. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién servimos? Nuestro amo del pecado es Dios. Yo creo que me adelanté. Demos un segundo. Ahí. Hay dos opciones, obedecer al pecado que nos conduce a la muerte o obedecer a Dios que nos lleva a la justicia. Si obedecemos el pecado nos conduce a la muerte. Los pecadores son esclavos del pecado y de su engaño. Pensamos como pecadores que el placer del pecado, porque la gente peca porque el pecado da placer, un placer momentáneo, un placer pasajero, pero que a la gente le gusta ese placer, por eso peca. Entonces piensan que ese placer les va a traer satisfacción, les va a traer llenura, les va a traer libertad.
pero el verdadero fin es muerte. Siempre muerte espiritual porque estarán separados de Dios y en otras veces inclusive muerte física, porque hay pecados que llevan a la muerte. Me gustó una ilustración de Charles Spurgeon, se las voy a leer literalmente, dice: también perderán su salud en aras de satisfacer sus pasiones. El diablo dice: bebe, bebe, bebedas ciegas. Y lo hacen con tanto entusiasmo como si fuera por su bien. Son mártires de Satanás. Nunca un siervo se arrojó a la muerte por su rey tan imprudentemente como estos siervos de Satanás se entregaron a su servicio. Harán cualquier cosa, destruirán su salud y lo que es peor, destruirán sus almas para siempre por causa de los breves deleites del pecado. Bueno, poniendo como ejemplo un alcohólico. Sabe que eso le puede llevar a la muerte. Y sigue bebiendo. Y sigue bebiendo. Ese es solo un ejemplo, pero así es con cualquier otro pecado. La persona lo busca y lo busca y lo busca y muchos de esos pecados le van a llevar a la muerte. Entonces, todos los seres humanos somos esclavos del pecado desde la concepción. No podemos elegir no pecar. Si no es por Cristo, no podemos elegir no pecar. Nuestra naturaleza era pecar desde que somos bebés y nacemos. No significa que nuestra conciencia no nos moleste, porque ahí Dios nos puso siempre la conciencia. O que nos incomodaran las consecuencias del pecado. Ahora que hablábamos de alcohólicos anónimos. O sea, a muchos adictos les incomoda ser adictos, pero su esclavitud al pecado es mayor que su voluntad. Y siguen tomando y vuelven a caer en la adicción. Por otro lado, tampoco nos engañemos con las personas que parecen buenas. Nadie es bueno. Si no tiene a Cristo, no tiene la capacidad de ser bueno. Y va a haber gente que hace cosas que usted dice: mira, está haciendo buenas obras, qué bien lo que hace. Pero si esas obras no son dedicadas exclusivamente para la gloria de Dios, no son buenas obras, son obras para sí mismos. Por eso no son buenas. Porque son para autojustificarse, para su propia gloria. Por eso no son buenas obras. Más bien, los que creen que hacen lo bueno ante los ojos de otros, más bien son más esclavos, porque no se dan cuenta de su esclavitud y se justifican a sí mismos ante los hombres y no reconocen la necesidad de un Salvador, porque lo primero para llegar a los pies de Cristo es reconocer que soy pecador y que necesito de Él. Por otro lado, el que obedece a Dios le lleva a la justicia. Porque la gracia de Dios conduce una vida justa, una vida obediente. No por nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda de Dios. Porque es Dios el que nos ha librado de la tiranía del pecado. Sin su ayuda, nunca podríamos habernos liberado. Es solamente por la gracia y poder de Dios. Y gracias a Él es que ahora tenemos un nuevo dueño. Volvamos a la imagen del principio. Recordemos que decía título de propiedad. ¿Qué es lo que hubo cuando aceptamos, recibimos, nos entregamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Lo que hubo fue una transferencia de propiedad. Dejamos de ser del pecado, que era nuestro dueño, a tener un nuevo dueño que es el Señor
de señores. No fuimos emancipados para pertenecer a nosotros mismos, sino para pertenecer a Dios. El título de propiedad ahora afirma que ya no pertenecemos al pecado, sino a Jesucristo. Nadie puede ser esclavo del pecado y ser esclavo de Cristo. No podemos servir a dos señores. Sencillamente un esclavo liberado no podía seguir al servicio de su antiguo amo. O sea, usted solo puede tener un amo, no puede tener dos amos. Porque un amo exige lealtad incondicional y disposición completa. Lamentablemente muchos lo intentan así en la vida cristiana. Quieren tener un pie en la vida cristiana y un pie en el mundo. Hasta en la Biblia hay ejemplos de ello. Judas, Ananías y Zafira, el joven rico. Nuestra vida demuestra a quién servimos. Estás sirviendo a alguien, ya sea a Dios y su justicia o a Satanás y el pecado. Sirvamos a Dios con el mismo celo que antes, cuando no estábamos en Cristo, servíamos al pecado. Nuevamente una cita de Spurgeon. Quisiera que los santos se aferraran a Cristo con el mismo fervor con que los pecadores se aferran al diablo. Si estuviéramos tan dispuestos a sufrir por Dios como algunos lo están, a sufrir por sus lujurias, qué perseverancia y celo se verían en todas partes. Cuando éramos esclavos del pecado, nadie tenía que animarnos para pecar. Lo hacíamos y ya. Ahora que estamos en Cristo, andamos buscando que nos animen, ¿verdad? Y nos motivan a ir a la iglesia y que no perdamos la comunión. Cuando éramos siervos del pecado, buscábamos incansablemente ese amo, dándole al diablo un servicio de primer nivel. ¿Cuánto más ahora que tenemos un amo que dio todo por nosotros? Debemos servir a Dios aún más. O sea, tenemos que dejar que Cristo reciba muchísimo más. Darle todo, no guardarnos nada. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras ambiciones, nuestras relaciones. Un buen ejemplo es el mismo apóstol Pablo, cuando él era Saulo y perseguía a los creyentes, con cuánto celo trabajaba para Satanás. Él no sabía que estaba trabajando para Satanás, pero estaba persiguiendo a la iglesia con un celo, pensando que estaba haciendo lo correcto. Cuando Dios se encuentra con él, hay un cambio, no solo de nombre, sino que él usa todo lo que él tenía, sus recursos, sus dones, toda la inteligencia que Dios le dio a Saulo, y ese celo con que persiguió a la iglesia, él usó ese mismo potencial que tenía para servir a el nuevo amo. Usemos todo lo que tenemos para servirle al nuevo amo que tenemos. Sirvámosle a Dios con todo. Si alguna vez sirvimos al pecado con todo, ahora sirvámosle a Dios con todo. ¿Qué hemos visto? Que somos propiedad de Dios. Por tres razones. Somos propiedad de Dios por
Creación. Somos propiedad de Dios por redención, porque Él nos compró. Y somos propiedad de Dios por elección voluntaria. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como un propietario de todo? ¿Dueño de tu vida? ¿Dueño de tus recursos? ¿O te ves como propiedad de Dios? ¿Vives como si fueras propietario? ¿O vives entendiendo que eres propiedad de Dios? No es fácil. No es fácil. Es contracultural, es ir contra lo que nos enseña la sociedad. Entonces, vivamos como si fuéramos propiedad y no como si fuéramos propietarios. En la práctica, ¿qué implicaciones tiene para nuestras vidas vernos como propiedad y no como propietarios? Piénselo en su vida. ¿Uso mi dinero pensando en que soy propiedad de Dios o que soy propietario de ese dinero? ¿Uso mi tiempo pensando en que soy propiedad de Dios o pienso que el tiempo es mío y que yo lo uso como quiero? ¿Qué implicaciones tiene? Por ejemplo, en ese último caso, si en lugar de ver el tiempo como tu tiempo, lo vieras como el tiempo que Dios te ha prestado y que te ha dicho que administres bien. Cada uno debe analizar si ves tus propiedades, tu tiempo, tu dinero como tuyo, como suyo o como de Dios. El llamado es a darnos cuenta de que somos propiedad de Dios, que le pertenecemos a Él, que todo es suyo y que lo que Él nos ha permitido tener simplemente nos lo ha prestado y que debemos administrarlo sabiamente como si fuera de Él, porque es de Él.